El Faro de lo Razonable, la selección semanal de artículos editada por la Fundación Preciado Hernández. Estos son los temas de la semana. 1. El informe Las leyes como mecanismo de censura, aumento del acoso judicial contra periodistas en México, publicado por Artículo 19 México y Centroamérica, lanza una alerta urgente sobre el uso creciente del aparato legal como herramienta para silenciar al periodismo crítico. Entre enero y julio de 2025 se han documentado 51 casos de acoso judicial contra periodistas y medios, uno cada 4 días, lo que ya supera los registros anuales previos. La organización denuncia una estrategia sistemática que emplea vías civiles, penales, electorales y administrativas para castigar la cobertura informativa, en especial mediante el abuso de la figura de la violencia política en razón de género, que ha sido usada incluso contra mujeres periodistas. Casos como el del periodista Jorge Luis González, bajo censura previa impuesta por un juez, o los procesos contra Hernán Gómez por su libro sobre la corrupción judicial, ejemplifican que el poder político utiliza litigios múltiples para desgastar, intimidar y censurar. Artículo 19 denuncia que esta judicialización del periodismo es facilitada por un poder judicial capturado o dócil, que actúa sin aplicar los estándares de libertad de expresión nacionales e internacionales. La organización exige reformas estructurales, límites al uso de la violencia política en razón de género y la eliminación de delitos como difamación o calumnias en el ámbito penal. El reporte concluye que, sin acción inmediata, México normalizará la censura a través de tribunales, erosionando aún más la democracia y el derecho a la información. 2. En su artículo La informalidad laboral crece, cifras por sexo, sectores y estados muestran dónde se concentra el problema, Óscar Noguera Romero, a través de cifras recientes en distintos medios, advierte que la informalidad de México sigue creciendo y consolidándose como un reto estructural. En el segundo trimestre de 2025, la tasa llegó a 54.8%, con 398,000 personas más en condiciones laborales informales respecto del año anterior, afectando casi por igual a mujeres que hombres. El problema se concentra especialmente en Oaxaca, Chiapas y Guerrero, mientras que estados como Nuevo León y Coahuila mantienen niveles más bajos. Noguera detalla que, además del sector informal propiamente dicho, el empleo doméstico, el agropecuario y el trabajo en instituciones públicas y privadas también presentan altas tasas de informalidad. A esto se suma el deterioro del empleo formal. Julio registró la mayor pérdida de trabajos permanentes desde 2015, excluyendo 2020. El autor concluye que no hay soluciones únicas y que se necesitan políticas diferenciadas por región, sexo y sector para reducir la precariedad laboral creciente. 3. En su investigación publicada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Valeria Durán y Vanessa Cisneros revelan que la alimentación para el bienestar replica el modelo de corrupción de Segalmex. Asignan 2,000 millones de pesos a empresas fachada. Lejos de corregir las fallas que colapsaron el organismo anterior, el nuevo esquema operado por Diconsa ha asignado contratos millonarios a una red de empresas fantasma. 5 compañías, Family Doc, Abastemate, Conquistolo, Grupo Pelmo y Todólogos.com, comparten nexos evidentes: accionistas comunes, direcciones inexistentes, prestanombres y transferencias cruzadas para simular competencia. Un caso emblemático es el de Vanessa Flores, mujer desempleada y enferma que fue usada sin su consentimiento como representante legal en una empresa que recibió más de 256 millones de pesos. Las adjudicaciones directas crecieron de forma alarmante entre 2022 y 2025, superando los 1,980 millones de pesos. La Auditoría Superior de la Federación y los registros oficiales confirman que muchas de estas compañías operaban desde oficinas vacías, departamentos de lujo o bodegas sin rastro de actividad real. El reportaje concluye que la corrupción no solo sobrevivió al cierre de Segalmex, sino que se profesionalizó bajo una fachada institucional, dejando claro que cambiar el nombre de una dependencia no erradica las prácticas fraudulentas que siguen desviando recursos destinados a los más pobres. 4. En De la canasta básica a la Internet, el cártel Jalisco Nueva Generación extorsiona
impone cuotas en 10 estados de México y encarece la vida. Publicado en el Universal, Fabián Sosa documenta cómo este cártel ha expandido su influencia más allá del narcotráfico para convertirse en un actor económico criminal que controla precios, distribución y servicios en al menos 10 estados del país. Desde Michoacán hasta el Estado de México, el cártel impone cuotas, acapara mercancías y obliga a productores y comerciantes a operar bajo sus condiciones, encareciendo alimentos, materiales, servicios básicos e incluso el transporte público. El arroz sube de 20 a 25 pesos, la carne de 200 a 240 y los productores de mango en Oaxaca se ven obligados a malbaratar sus cosechas. En Morelos, la mitad de los comercios paga extorsión. En Veracruz, Tamaulipas y Guanajuato, los negocios operan bajo amenaza constante. Francisco Rivas, del Observatorio Nacional Ciudadano, advierte que la extorsión ya no es un fenómeno aislado, sino una estructura criminal que impacta directamente el costo de la vida en México. El reportaje expone con claridad cómo el crimen organizado ha convertido la violencia económica en un instrumento cotidiano de control social. 5. En su artículo Elección Judicial, 3 últimas irregularidades, publicado en El Financiero, Ciro Murayama lanza una crítica frontal al proceso mediante el cual se eligieron los nuevos jueces y ministros en México, asegurando que la reforma judicial no solo quebró la democracia constitucional, sino que también acabó con la independencia del Poder Judicial. Murayama detalla 3 irregularidades clave: la posible manipulación del voto mediante acordeones, que revelaron patrones estadísticos sospechosos; la omisión deliberada de revisar requisitos básicos como el promedio académico mínimo, lo que permitió la participación de aspirantes que no calificaban; y el uso indebido de recursos económicos durante las campañas, incluso por parte del futuro presidente de la Suprema Corte. Para el autor, el hecho de que quienes deben hacer valer la ley hayan llegado al cargo violándola debilita la legitimidad del sistema judicial. Murayama concluye que este proceso abre una etapa oscura para el Estado de Derecho en este país, donde la ciudadanía queda más expuesta y el Poder Judicial arrastra un origen manchado de ilegalidad. 6. En su columna Noroña para principiantes, publicada en El Universal, Luis Cárdenas disecciona la figura de Gerardo Fernández Noroña, a quien retrata como un político que encarna la contradicción entre el discurso y la práctica. Aunque se presenta como defensor de la austeridad y del pueblo, Noroña parece envuelto en escándalos que revelan otra cara. La adquisición de una casa lujosa, actividades agresivas en el Senado y el hostigamiento a una periodista son, para Cárdenas, muestras de cómo el legislador usa el ruido y la confrontación como una estrategia política. Más allá del personaje, el autor apunta a un problema más amplio: la normalización del cinismo en la esfera pública y la degradación del debate político bajo el amparo de Morena. Noroña no sería un caso aislado, sino el síntoma de un ecosistema que premia el espectáculo sobre la sustancia y el poder sin rendición de cuentas. 7. En internacionales, el diario The Guardian, con su editorial The Guardian View on France's Latest Political Crisis, advierte que la apuesta de François Bayrou por la austeridad no merece dar frutos. Tras el fracaso de Emmanuel Macron al adelantar las elecciones legislativas, lo que resultó en un parlamento dividido y una presidencia debilitada, Bayrou busca imponer un presupuesto de ajuste mediante un voto de confianza que probablemente será rechazado por toda la oposición, desde la izquierda hasta la extrema derecha. El medio británico critica que las medidas de austeridad propuestas golpean a los sectores más vulnerables, mientras que se mantienen intactos los beneficios fiscales para élites y se renuncia a agravar la riqueza. El editorial señala la contradicción entre el discurso oficial de sacrificio colectivo y una práctica que perpetúa privilegios. En esencia, The Guardian sostiene que Francia no necesita más austeridad, sino una nueva visión política que enfrente la desigualdad y recupera la legitimidad democrática. Pues insistir en este rumbo solo fortalece a Marine Le Pen y agrava la crisis de representación. Estos fueron los temas de la semana. El Faro de lo Razonable es un proyecto de la Fundación Preciado Hernández con base en el Melquíades de la Fundación Española Reformismo 21.